Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Hoy les traigo una historia de terror. El acosador siniestro, tras la sombra del miedo. La noche envolvía la casa en un manto oscuro y silencioso cuando el teléfono comenzó a sonar. El sonido estridente cortó el aire tranquilo, arrancando a Adriana de un sueño ligero. Adriana, una chica rubia, hermosa de unos 23 años, tiene una melena dorada que cae suavemente sobre sus hombros. Sus ojos son de un azul profundo, centelleando con vitalidad y curiosidad. Su piel es suave y luminosa, con un tono naturalmente bronceado. Tiene una sonrisa radiante, con labios rosados y perfectamente formados. Su figura es esbelta y bien proporcionada, con curvas delicadas y elegantes. En resumen, es una joven encantadora con una belleza natural y un aire de frescura juvenil. Con el corazón latiendo con fuerza en su pecho, se levantó de la cama y se dirigió hacia el teléfono en la mesita de noche. «¿Hola?», dijo con voz temblorosa mientras levantaba el auricular. Hubo un silencio momentáneo antes de que una voz susurrante emergiera del otro lado de la línea. «Adriana», susurró la voz, envuelta en un tono sombrío y cargado de secretos. «Tengo algo que contarte». Adriana sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. ¿Quién podría estar llamando a esa hora de la noche con un tono tan ominoso? ¿Quién es?, preguntó con nerviosismo. «No importa quién soy, Adriana. Lo que importa es lo que sé. Secretos terribles que te estremecerían hasta el alma». El corazón de Adriana comenzó a latir aún más rápido. ¿Qué tipo de secretos podría conocer esta voz misteriosa? «¿Qué quieres de mí?», preguntó con voz temblorosa. «Oh, Adriana», susurró la voz, ahora llena de una oscuridad aún más profunda. «Lo que quiero es tenerte a mi lado. Prometo una presencia que nunca puede ser saciada. Una compañía en la eternidad». Los ojos de Adriana se abrieron de par en par mientras el terror se apoderaba de ella. ¿Qué clase de ser podía hacer una promesa tan aterradora? «No. No quiero nada contigo», murmuró con voz temblorosa, al borde del pánico. «Tarde o temprano, Adriana, me encontrarás. Y cuando lo hagas, descubrirás que no hay escape de mí». Con un escalofrío recorriendo su cuerpo, Adriana colgó el teléfono y se quedó temblando en la oscuridad de su habitación. Sabía que la llamada no era el final de su encuentro con aquella presencia siniestra. La presencia del otro lado del teléfono no era siniestro, ni fantasma, sino que era un acosador del mundo real en busca de atraparla, pero primero quería divertirse asustándola. A medida que pasaban los días, las llamadas continuaron. Cada vez que sonaba el teléfono, la voz susurrante de aquel acosador llenaba de terror el corazón de Adriana. A pesar de sus intentos por ignorar las llamadas o bloquear el número, el acosador persistía, alimentando el miedo de Adriana con sus palabras siniestras. El acosador, al darse cuenta de que Adriana estaba a punto de colgar el teléfono, dejó escapar una risa siniestra antes de que pudiera hacerlo. «Adriana, ¿crees que puedes deshacerte de mí tan fácilmente?», dijo en un tono oscuro y amenazante. «Pero te equivocas. Esta noche, nuestra pequeña conversación es solo el comienzo de nuestro juego». El corazón de Adriana se detuvo por un momento mientras escuchaba las palabras del acosador. ¿Qué más podría tener planeado este hombre sombrío? Antes de que pudiera responder, la línea se cortó bruscamente. Un escalofrío recorrió la espalda de Adriana mientras se quedaba allí, paralizada por el miedo. La sensación de peligro inminente la impulsó a actuar rápidamente. Sabía que debía confiar en la policía y seguir adelante con su plan. Con el corazón latiendo con fuerza en el pecho, marcó el número de emergencia y esperó con la respiración entrecortada mientras escuchaba el tono de llamada. Esta vez, no estaba dispuesta a dejar que el miedo la dominara. Estaba decidida a enfrentarse a su acosador y poner fin a su reinado de terror de una vez por todas. Pero Adriana no se quedó de brazos cruzados. Decidida a acabar con la pesadilla, comenzó a idear un plan. Sabía que necesitaba ayuda, así que se puso en contacto con las autoridades y les contó sobre las llamadas amenazantes que había estado recibiendo. Aunque al principio no tomaron la situación en serio, Adriana no se rindió. Finalmente, después de semanas de insistencia, logró convencer a la policía de que investigaran a fondo el caso.
Colocaron un rastreador en su teléfono y establecieron una vigilancia discreta en su casa. Una noche, cuando el teléfono sonó una vez más con la voz del acosador al otro lado de la línea, Adriana mantuvo la calma. Sabía que esta sería la oportunidad perfecta para poner en marcha su plan. Manteniendo al acosador en la línea tanto tiempo como pudo, permitió que la policía rastreara la llamada y lo localizara. Cuando finalmente colgó el teléfono, Adriana respiró aliviada, sabiendo que su tormento estaba a punto de terminar. Minutos después, la policía irrumpió en la ubicación del acosador. Lo encontraron en su escondite, rodeado por múltiples unidades policiales. Incapaz de escapar, el acosador fue arrestado y llevado bajo custodia. Adriana suspiró aliviada al ver cómo se llevaban al delincuente. Por fin, podía respirar tranquila sabiendo que había puesto fin a su pesadilla. A partir de ese día, prometió no dejar que el miedo la dominara nunca más. El corazón de Adriana latía con fuerza mientras escuchaba la voz escalofriante al otro lado del teléfono. Había pasado un año desde que pensó que había dejado atrás la pesadilla de su acosador siniestro. Sin embargo, aquí estaba, resurgiendo como una pesadilla de la que no podía escapar. Con manos temblorosas, Adriana intentaba calmarse mientras escuchaba sus amenazas. Su mente corría, tratando de encontrar una salida de esta pesadilla. No podía permitir que él controlara su vida nuevamente, pero la seguridad de su familia era primordial. Respirando profundamente, Adriana enunció con firmeza, ¿qué quieres? Su risa resonó a través del teléfono, enviando escalofríos por su espina dorsal. Oh, Adriana, sabes exactamente lo que quiero. Quiero que recuerdes que nunca podrás escapar de mí. Pero no te preocupes, te daré instrucciones. Y recuerda, la seguridad de tu familia depende de tu obediencia. Adriana sintió un oleaje de pánico, pero sabía que tenía que mantenerse fuerte. No podía dejar que él la manipulara más. Mientras colgaba el teléfono, tomó una decisión. Enfrentaría esto de frente, por ella misma y por su familia. Con determinación ardiendo en sus ojos, Adriana juró luchar. No permitiría que el miedo dictara su vida más tiempo. Era hora de tomar el control, proteger a sus seres queridos y finalmente poner fin a esta pesadilla de una vez por todas. Adriana sabía que enfrentar al acosador requería una estrategia diferente esta vez. No podía depender únicamente de la policía, necesitaba idear una trampa ingeniosa para poner fin definitivamente a esta pesadilla. Reunió a sus amigos de la universidad y juntos buscaron aliados dispuestos a cualquier cosa, incluso por unos pocos centavos. El plan se fue gestando con meticulosidad. Adriana anticipó que el acosador la contactaría y le pediría encontrarse en algún lugar. Así fue como sucedió, pero esta vez, el plan estaba listo y en marcha. Primero, Adriana y sus amigos crearon un escenario falso, una ubicación donde simularían encontrarse con el acosador. Luego, colocaron cámaras ocultas en el lugar para capturar cada movimiento del acosador. Cuando llegó el momento del encuentro, Adriana siguió las indicaciones del acosador, pero lo hizo con precaución y acompañada de sus amigos y aliados. Cuando el acosador apareció, pensando que tenía el control, cayó en la trampa cuidadosamente preparada. En un instante, las luces se encendieron, revelando su presencia ante un grupo de personas determinadas a poner fin a su juego macabro. El acosador, desconcertado y derrotado, se enfrentó a las consecuencias de sus acciones. Adriana, con valentía y determinación, había dado un paso crucial hacia su libertad y la seguridad de su familia. La lección había sido enseñada, y el acosador aprendió que nunca más podría amenazar su paz. Adriana dijo a sus amigos de la universidad, que por lo menos le dieran una paliza, pero que no lo mataran, pues ella había contactado a la policía también, pero parece que se les fue la mano. Adriana dijo, no lo maten, pues no quiero llevar conmigo ese peso en mi conciencia, aunque él se lo merezca, no podemos eliminarlo, pero sí darle una buena lección. Cuando llegó la policía, el acosador estaba casi muerto de tantos golpes que le dieron. Un tiempo después se supo que estaba en coma. Es lamentable que hay personas que no aprenden con cosas menores que tienen que chocar con la vida, para aprender y detenerse. La vida del delincuente nunca es duradera, siempre tiene un final temprano. Adriana estaba muy sentida de lo ocurrido,
pero para ella no era una opción meterse con su familia. Si te ha gustado el video, regálame un like, pero sobre todo, suscríbete al canal, gracias.